Seguimos adelante en Buen Día recibiendo con gran gusto al señor diputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso. Buen día, diputado, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal, Daniel? Muy bien. Bueno, mirando mucho fútbol, me imagino. Sí, todo lo que se puede. Todo lo que se puede, Sí. ¿no? Futbolero de toda la vida. Ahora, qué tremendo. Bueno, ¿qué espera de Uruguay, de la selección? Y viste que Uruguay cada vez que tiene cosas difíciles, nunca se sabe, ¿no? Con Claro. Uruguay, ¿no? En los Vamos a ver. partidos a veces más fáciles se nos complica, pero estos partidos yo les tengo buena fe. Bueno, ojalá, ojalá. Ha sido un campeonato interesante, ¿no? Muy Se ha lindo. jugado el fútbol, Y varias sorpresas. Y Lo de varias Estados Unidos sorpresas, ayer. sí. Bueno, y lo de Costa Rica el otro día. Lo de Costa Rica, que después enviaron al antidoping a 7 jugadores, ¿no? Sí. Usted tenía alguna idea similar, pero con respecto a los políticos y a los jueces, Que ¿no? no se aprobó. ¿Cómo fue eso? O sea, partamos de una coyuntura, una situación que justificaba o usted defendía la decisión del Ministerio del Interior respecto a exámenes a policías. Totalmente. Pero usted quería ampliar, ir a parlamentarios, ir a jueces. Sí, porque yo creo que es una forma también de mostrar transparencia en nuestra gestión. Yo no me negaría que me hicieran un examen antidoping y que se sepa si consumo o no consumo drogas, porque en caso de un juez, de un parlamentario, hay determinados funcionarios que es muy relevante la actitud que tienen y su trabajo. Y depende mucho de en qué condiciones estén. Que Bueno, un juez usted- te esté juzgando Claro. y sea una persona que consuma, yo creo que tiene un impacto sobre sus Bueno. decisiones. De hecho, usted había planteado un proyecto, no prosperó. No, no. ¿Y eso qué señal indica? Y bueno, yo qué sé, siempre hay cierto grado de reserva cuando uno quiere avanzar sobre nuestra propia gestión, ¿no? Capaz que si yo lo hubiera dicho para otros, pero no para los parlamentarios, hubiera tenido más eco, pero vamos a insistir en algún momento. ¿Va a insistir con ese Sí, cómo no. proyecto, con esa Sí, idea? yo creo que sí. Allí, por ejemplo, se establece esa frontera entre lo íntimo, lo particular, lo personal y lo público. ¿Usted allí dejaría en evidencia, por ejemplo? Seguro, pero Daniel, lo que pasa es que cuando la gestión de alguien tiene impacto sobre la comunidad, el límite de lo público y lo privado es muy débil, o yo creo que ya casi no existe. Un juez tiene una intervención sobre la vida de los demás muy relevante. Es el que determina si alguien va en prisión o no. Un legislador vota una norma, establece una ley que usted tiene que aplicar y que todos los que nos están viendo tienen que respetar. Entonces, las condiciones en las que uno trabaja es muy importante hacerlo. Usted mencionaba en aquel momento, si no recuerdo mal, algunas circunstancias donde hubo jueces que de pronto no tenían la adicción a una droga, pero sí su entorno familiar lo comprometía de tal modo que le hizo tomar decisiones equivocadas Bueno, y ese fue un resultaron caso procesados. muy doloroso. Ajá. De una Anabela persona Damasco, el caso de Anabela a Damasco. que conocíamos, sabemos de su entorno, una profesional de muy buen nivel técnico, sin embargo, que vivió una situación trágica desde el punto de vista familiar que la llevó a alterar su funcionamiento como juez. Y ahí hay un elemento bien determinante. Bueno, va a insistir con este tema. Ahora le preocupa otro proyecto que tiene que ver con otra adicción, y es el tema de los juegos, o más bien la parte, digamos, que representa o que configura la patología del juego, que es la ludopatía. ¿Le consta, por ejemplo, porque también vamos a hacer la comparación, algún juez ludópata podría comprometer sus decisiones, o algún parlamentario? Y también, por supuesto, sí. Yo conozco jueces que juegan. He visto en mi departamento, he conocido jueces que eran habituales al juego. El gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que es muy fuerte lo que propone, porque cambia 130 años de historia del Uruguay. Del Frente le gusta decir que todo lo que hace es histórico. Bueno, esto es efectivamente histórico, porque en el Uruguay hace 130 años que los juegos se autorizan por ley. Cada vez que hay un juego habilitado, tiene una ley que lo respalda. La raspadita, el 5 de oro, todos tienen ley. Cuando no tiene ley, es ilegal. Por eso la mosqueta es ilegal, porque no tiene una ley que lo proteja. Por eso las maquinitas en los boliches es ilegal, porque no tiene una ley que la respalde. Entonces no se puede tener maquinitas en los boliches, más allá de que el gobierno no las vigila, pero son ilegales. Con este proyecto de ley, el gobierno se propone otorgarle a un administrador del Ministerio de Economía la capacidad de autorizar o no un juego. Es decir, le quita a la ley esa autorización y se la da al administrador. Por lo tanto, el juego de la mosqueta podrá ser autorizado por un señor que será funcionario del Ministerio de Economía y que más que un administrador va a ser un emperador, que le va a poder dar el juego a una institución
a una persona jurídica o a una persona física. A Daniel Castro le puedo otorgar el juego de la mosqueta. ¿Por qué? Por sí ante sí, con su firma, lo autoriza a que usted administre el juego de la mosqueta en Montevideo. Eso lo dice la ley. Bueno, yo creo que esto es un cambio fortísimo. Yo supongo que la bancada del Frente no va a acompañar una decisión de estas características. El espíritu del proyecto atiende sobre todo a esa necesidad de separar también lo que es el control y la regulación de lo que es la actividad comercial que también ejerce el Estado. Sí, transforma la Dirección de Loterías y Quinielas en un ente regulador y le da a la Dirección General de Casinos una actividad similar a la que tiene, no le cambia tanto la matriz de su función. Pero no es un regulador, es un autorizador. Esta experiencia ya se conoce, en el mundo ya se aplicó en España y se aplicó en Italia. ¿Qué advierte y la están detrás de revirtiendo. esto, José Carlos? Bueno, en primer lugar, una discriminación ilegítima. ¿Cuál? De que el Poder Ejecutivo pueda hacer, por sí y ante sí, el otorgamiento de juegos de azar. Eso, desde mi punto de vista, es una arbitrariedad. O sea, le quita margen de acción al Parlamento. Sí, se lo quita al Parlamento, deja al Parlamento de participar en la adjudicación del juego y lo empieza a hacer la autoridad administrativa, el Poder Ejecutivo. Yo creo que eso no se puede votar en el Uruguay, hay que oponerse y hay que oponerse con razones. Eso además, ese camino de utilizar un ente regulador ya lo vimos en el mundo y lo que genera son múltiples autorizaciones. A ver si tenés un ejemplo. España aumentó más de 80 nuevas autorizaciones de juego después que se votó una ley como esta. Es decir, lo que pasa enseguida que usted le da al Poder Ejecutivo la capacidad de autorizar juegos es que se amplía la cantidad de juegos. O sea que hay alguien que está a la expectativa de esto para empezar en su Pero negocio. obvio, las maquinitas que están en los boliches, los dueños de esas maquinitas se pasan en el Parlamento, golpeando nuestros despachos. A mí me han visitado. A todos los parlamentarios nos han visitado. Tratarnos de convencernos de que esas 15.000 máquinas que están distribuidas como una tela de araña en todos los bolichitos de barrio sean autorizadas legalmente. El Parlamento nunca ha dicho que sí. Con este mecanismo dependerá de un señor, el director de Loterías y Quinielas, que por sí antes sí dirá, bueno, a partir de ahora van a ser legales. ¿Cuánto dinero mueve el juego en Uruguay? Porque hay cifras que van desde los 600, pasando por los 800 millones de dólares, hay algunos que van mucho más allá, cerca de 1.000 millones. En el juego ilegal yo no lo sé, debe haber cifras, pero nosotros no lo sabemos porque no está regulado. Claro. Hay 15.000 maquinitas al lado de freezer, al lado de la venta de pan, de la venta de yogur, 15.000 maquinitas. Porque esta red de maquinitas ilegales nos está creando además otro problema a los políticos. Y te lo digo porque me pasa a mí, que yo junto votos y por lo tanto recorro los barrios. Entro a un boliche y ¿sabes lo que me dice el bolichero? José Carlos, no te vayas a oponer a esta maquinita porque con esta yo pago la luz. Entonces ahora hay otro que defiende la maquinita, que es el dueño del boliche, que se transformó para él en un ingreso. Sin embargo, en esa maquinita juegan niños. Entran con el cambio de la leche y del pan, la dejan en esa maquinita. Eso ya ha pasado en el mundo, eso genera ludopatía, genera un incentivo al juego de niños, de adolescentes, de amas de casa, que van a un lugar a comprar víveres y terminan siendo jugadores. Mientras en el Uruguay tenemos los casinos regulados, con toda la historia de la Dirección General de Casinos, hemos distribuido miles de máquinas al lado de la Coca-Cola. Bueno, esto yo creo que lo tenemos que discutir abiertamente. Bueno, ¿qué percepción tiene hoy respecto a la posibilidad de que esto prospere como proyecto, en atención a que además se ha advertido como cierta urgencia de la bancada oficialista para aprobar algunos proyectos de ley? Sí, vamos a ver con qué urgencia, porque el Parlamento termina sus actividades en septiembre, este año, por ser un año electoral. Si lo que nos queda de actividad parlamentaria concreto es julio, agosto y septiembre, y se termina. ¿Había alguna fisura dentro de la bancada oficial? Sí, yo he hablado con legisladores del Frente, con los que tengo obviamente relación, y algunos de ellos me han mostrado que tienen dudas sobre el proyecto. Yo supongo que esta parte de darle al Poder Ejecutivo la autorización de otorgar los juegos, es invotable. Bien, eso. diputado, ¿qué le preocupa más? ¿La eventual discrecionalidad con la que vaya a operar esta persona, esta figura que usted señala como el zar de los juegos de azar, o la ludopatía? Las dos cosas, Ajá. porque yo también voy a pedir que la Comisión de Lavado de Activos intervenga en este debate, porque por acá también entran otros mecanismos como el juego, por ejemplo, online, que ya sabemos cómo funciona, también en España y en Italia ha funcionado, hay grandes empresas. Bueno, está la publicidad en los acontecimientos más importantes, como por ejemplo el propio Mundial ahora, ¿no? Obvio. Vinculado con las apuestas. Bwin es una empresa
patrocina al Real Madrid. Claro. Y además hay gente muy conocida detrás de esas grandes empresas multinacionales de juego que además no operan en países con legislación muy estricta, operan en paraísos fiscales. PokerStars, por ejemplo, Sí. ¿dónde opera? Opera en Islas Caimanes. El jugador que entra a PokerStars y cree que está jugando en Estados Unidos, no está jugando en Estados Unidos, está jugando en las Islas Caimán. Es decir, está jugando en un paraíso fiscal cuyo manejo del flujo de fondos nosotros no sabemos cómo funciona. ¿Le consta algún político detrás de alguna de estas operaciones aquí en Uruguay? En Europa, Berlusconi. No, acá, en Acá Uruguay. no. ¿No le consta o no puede probarlo? Bueno, no me consta. No conozco datos de que haya un político detrás. En Europa sí. Es conocida la intervención política en las empresas del juego. ¿Y acá teme que eso Es muy pudiera tentador. acontecer? Es muy tentador. Daniel, es muy tentador. Son empresas que manejan mucho dinero, son cifras muy grandes. Uno a veces ve en un gobernante la posibilidad de pasarse a la actividad privada que reguló y seguir en la actividad privada que fue regulador, de la que fue él un regulador. Esos casos a veces se dan y en un área como el juego es muy peligroso. Bueno, muy bien. He conocido algunos datos, por ejemplo, muchas mujeres, un 45% de las mujeres están participando ahora de estas actividades vinculadas a las maquinitas, a los casinos. La caminita es muy adictiva. Claro. Está demostrado, está estudiado. Estuvo un portugués el año pasado acá que mostró, por Sí. ejemplo, el crecimiento del juego en España a partir de esta regulación, Lo recuerdo. igual que la ley del Uruguay. Cómo se multiplicó el juego y qué efectos nocivos tuvo sobre el suicidio, sobre la disolución familiar y mucho más en épocas de crisis donde la gente desesperada sale a jugar. Bueno, sí, 50% de clase media o baja, muchos con dificultades de parejas, o sea que también allí hay un componente social sumamente importante. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué sucede con esto. Respecto a iniciativas también, a consideraciones que parece que cada tanto como que tienen un declive en la consideración pública, lo de Aratirí, usted ha sido desde siempre una persona muy interiorizada en el tema. ¿Qué pasó? ¿Se aquietó? Sí, porque en realidad yo creo que la empresa dejó aparado su iniciativa respecto a la presentación de otros complementos de la autorización ambiental. El gobierno no tiene una autorización ambiental arriba de la mesa, no lo ha mostrado. Yo creo haberte dicho a ti hace más de un año acá que una cosa es la normativa que nosotros podíamos aprobar en el Parlamento. Yo creo que hoy tenemos una mejor ley que la que teníamos antes, y otra cosa es las autorizaciones ambientales que el Poder Ejecutivo le pueda dar a la empresa en función de lo que la empresa presente. El cambio de la asignación portuaria en la costa atlántica y el mineroducto son proyectos que nosotros no sabemos en qué etapa están. Por lo tanto, yo veo muy distante todavía la capacidad del gobierno de aprobar ambientalmente el proyecto. Si no hay aprobación ambiental, yo creo que el gobierno no debiera avanzar ni en contratos ni en ninguna otra autorización hasta que lo ambiental no esté suficientemente ventilado. Correcto. Este asunto, no vinculado específicamente a Aratirí, porque nadie va a poner el nombre de una empresa en un programa de gobierno, pero debe ser motivo también de debate interno a la hora de elaborar un programa único en el Partido Nacional. El aspecto productivo, digamos. Es un asunto muy interesante, sí. Yo soy partidario de la minería. Sí. Lo que nunca dije que sí, Aratirí no, otros proyectos. Los proyectos son proyectos. Claro, por eso le decía. Yo creo que en José, Uruguay, sí. en el Uruguay es compatible la minería, si nosotros la sabemos administrar. Claro. De hecho, hace mucho tiempo que tenemos minería. Pero asumiendo entonces que en el Partido Nacional hay posiciones exactamente en contra. Hay, y hemos debatido, y el directorio lo ha resuelto. Sí. Cuando discutimos la ley, toda la ley pasó por el directorio del Partido Nacional, y se discutió y la acordamos. Lo que votamos en el Parlamento de la ley, lo hicimos porque teníamos respaldo del directorio del partido. Yo creo que se puede ir con pasitos muy cortos analizando de qué estamos hablando cuando hablamos de minería. ¿Hoy hay minería gran porte en el Uruguay? Sí. ¿Genera recursos? Sí. La minería de oro en el Uruguay es de gran porte. Claro. Obtiene más de 100 millones de dólares anuales. Ya existe. Está en el departamento de Rivera. ¿Cómo la vamos a regular de futuro? Bueno, es probable que aumentemos las regulaciones. Y eso hay que revisarlo no cada 40 años, hay que revisarlo casi que anualmente. Claro, pero cuando estén hablando entonces del país productivo, de la necesidad de mayor infraestructura, de logística, el tema debe estar incorporado como un asunto de gobierno. Absolutamente. Y ustedes lo van a plantear en la esos minería debe estar presente en cualquier debate de fondo sobre el Uruguay productivo. Bien, quiere decir que estará en el programa del Partido Nacional. Habrá que limar asperezas. Sí. ¿Y qué cosa, hasta dónde vamos a ir y hasta dónde no? Bueno. ¿Cuáles serán los límites? Van a estar trabajando ahora ya, en estas horas, ¿no? Ese grupo de coordinación
entre el sector de la calle Pou y de Larrañaga ya empezó a trabajar. Sí, vamos a empezar prontamente con un nuevo comando, ahora con la integración de los compañeros de Alianza, para empezar a trabajar en la coordinación política de campaña. Nosotros trabajamos, hay un grupo de trabajo que es un grupo técnico, que de nuestra parte lo dirige Pablo da Silveira, y hay otro grupo que es una combinación de políticos y los que diseñan la campaña, con la que yo integro, que es con lo que vamos semanalmente diseñando todo el trabajo de campaña. Ahí nos vamos a integrar con algún compañero de Alianza, obviamente, y yo creo que en pocas semanas estamos de vuelta ya con la actividad electoral. Dicen que 25.000 colorados votaron a la calle Pou. ¿Cómo observa, lee ese dato señalado por Ignacio Sosnávar? Que tenemos un candidato atractivo fuera de fronteras. Y eso es muy bueno para un partido. Capaz de tener un candidato que es visto desde otros partidos políticos como un candidato a ser votado. Yo creo que eso es un mérito del candidato. Fue un voto útil, digamos, o sea, se convenció a un... Es un mérito del candidato. La gente no está atrapada en los partidos. No está atrapada. Nosotros hemos perdido votos en alguna oportunidad porque la gente no vive atrapada. Eso de que los políticos decimos dejamos en libertad de acción, es un eufemismo. La gente vive en libertad de acción. Y vota como quiere y vota lo que quiere. Y cuando uno tiene un candidato que es atractivo para otros ciudadanos que militan en otras corrientes, es en todo caso un mérito de ese candidato. Parecen haber algunas divergencias en el Frente Amplio, me imagino, con todo respeto por el doctor Bordaberry, el estimado senador Bordaberry, pero digo, la disputa desde su punto de vista me imagino que será entre la calle Pou y Tabaré Vázquez. Sobre eso no hay discusiones. Sí, nosotros creemos que el Partido Nacional va a ser el partido más competitivo con el Frente Amplio, que obviamente ha sido el partido mayoritario durante 2 elecciones, y vamos a tratar de posicionarnos así. Bueno, y apuntando a ese escenario, ¿ustedes entienden que hay una madurez suficiente como para convencer a la gente de que la calle Pou puede llegar a ser el presidente de la República? Digo por aquella divergencia que hay en el propio Frente Amplio. Dice que es más ganable la calle Pou, dice un sector del Frente Amplio, otros matizan bastante ese concepto. Esto está todo por verse. Ajá. Cuando nosotros arrancamos con la calle Pou teníamos el 6%. Era imposible ganar la interna. Muchos escribieron sobre la imposibilidad de que la calle Pou fuera candidato del Partido Nacional. Que íbamos a votar muy bien, que era una gran esperanza, que era una cosa muy interesante, que el futuro le tenía que era la preparado. Base, digamos. Ahí está. Pero resulta que ganamos la interna. Yo creo que hoy estamos empezando una campaña electoral donde vamos a poner a nuestro candidato que para nosotros tiene condiciones para ser presidente de la República, para dirigir un equipo, tiene madurez suficiente, vamos a tratar de ganar la elección. Y vamos a hacer una elección muy parecida a lo que hemos visto. A ver. No lo vamos a desvestir a Luis y lo vamos a vestir de otra cosa. Eso, sáquenselo con peine fino, porque Luis dijo desde el comienzo, voy a ser el mismo candidato siempre. Esto no es le hablo ahora a los blancos, después le hablo a otros y después le hablo a otros y ando con 3 vestidos distintos. No, el candidato es lo que es y en todo caso vamos a profundizar más lo que hicimos en la interna. Pero es este candidato, no vamos a trasvestirlo de otra cosa para enfrentar al Frente Amplio. Y el Frente Amplio tendrá que mostrar lo que tiene y nosotros mostraremos lo nuestro. ¿Tendrán que salir juntos en la gira la calle Pou y Larrañaga? Y en alguna oportunidad sí, en otras no. Eso dependerá también del diseño de campaña. Bueno, supongamos, imaginemos lo que ustedes desean, que es que la calle Pou sea presidente de la República. ¿Cómo se arregla con la República Argentina cuando le dijo a un auditorio, creo que en la Cámara Española de Comercio, que la presidenta era una desequilibrada? Bueno, vamos a convivir con un tiempo más con este gobierno argentino, del próximo gobierno del Uruguay. Yo creo que hay que tratar siempre de recomenzar. Con la Argentina siempre tenemos que tratar de recomenzar. ¿Pero con estos adjetivos, por ejemplo? Y bueno, buscaremos la manera de que eso haya sido parte de una campaña y no sea la gestión del gobernante. O sea que entiende que hay que revisar muchas veces lo que se dice en campaña. Y siempre hay que revisar y siempre hay que corregirse. Y Luis yo creo que es muy plástico en eso. Es un hombre que acepta correcciones y que entiende que no todo lo que uno hace está perfecto y que no todo lo que uno ha hecho está bien y se pueden corregir cosas. Bien, muchas gracias, José Carlos. Va por la Intendencia, ¿no? Está claro, allá por supuesto. En Rocha. Y esperemos que bien. Sin concertación. Bueno, allá también ha habido mucha charla con los colorados, yo tengo buena relación con ellos, pero no vamos a hacer una concertación. Y eventualmente también hay muchos votantes que no son ni blancos ni colorados que pueden buscar un cambio a través de la propuesta que el Partido Nacional haga a nivel departamental. Muchas gracias. Un gusto. El señor diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.
Pues yo creo que es una forma también de mostrar transparencia en nuestra gestión. Yo no me negaría que me hicieran un examen antidoping y que se sepa si consumo o no consumo drogas, porque en caso de un juez, de un parlamentario, hay determinados funcionarios que es muy relevante la actitud que tienen y su trabajo. Y depende mucho de en qué condiciones estén. Que Bueno, un juez usted, te esté juzgando claro. y sea una persona que consuma, yo creo que tiene un impacto sobre sus Bueno, decisiones. de hecho, usted había planteado un proyecto, no prosperó. No. El límite de lo público y lo privado es muy débil, o yo creo que ya casi no existe. Un juez tiene una intervención sobre la vida de los demás muy relevante. Es el que determina si alguien va en prisión o no. Un legislador vota una norma, establece una ley que usted tiene que aplicar y que todos los que nos están viendo tienen que respetar. Entonces, las condiciones en las que uno trabaja es muy importante hacerlo. Usted mencionaba en aquel momento, si no recuerdo mal, algunas circunstancias donde hubo jueces que de pronto no tenían la adicción a una droga. Muy Se ha lindo. jugado al fútbol. Y varias sorpresas. Y En varias Estados Unidos sorpresas, ayer. sí. Bueno, y lo de Costa Rica el otro día. Lo de Costa Rica, que después enviaron al antidoping a 7 jugadores, ¿no? Sí. Usted tenía alguna idea similar, pero con respecto a los políticos y a los jueces, Que ¿no? no se aprobó. ¿Cómo fue eso? O sea, partamos de una coyuntura, una situación que justificaba o usted defendía la decisión del Ministerio del Interior respecto a exámenes a policías. Totalmente. Pero usted quería ampliar, ir a parlamentarios, ir a jueces. Sí, porque Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al señor diputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso. Buen día, diputado, ¿cómo anda? buen día, ¿qué tal, Daniel? Muy bien. Un Bueno, mirando mucho fútbol, me imagino. sí, todo lo que se puede. Todo lo que se puede, Sí. ¿no? Futbolero de toda la vida. Ahora, qué tremendo. Bueno, ¿qué espera de Uruguay? De la selección. Y viste que Uruguay cada vez que tiene cosas difíciles, nunca se sabe, ¿no? Con Claro. Uruguay, ¿no? En los Vamos a partidos a veces más fáciles se nos complica, pero estos partidos yo le tengo buena fe. Bueno, ojalá, ojalá. Ha sido un campeonato interesante, ¿no? No. ¿Y eso qué señal indica? Y bueno, yo qué sé, siempre hay cierto grado de reserva cuando uno quiere avanzar sobre nuestra propia gestión, ¿no? Capaz que si yo lo hubiera dicho para otros, pero no para los parlamentarios, hubiera tenido más eco, pero vamos a insistir en algún momento. ¿Va a insistir con ese Sí, cómo no. proyecto, con esa Sí, idea? yo creo que sí. Allí, por ejemplo, se establece esa frontera entre lo íntimo, lo particular, lo personal y lo público. ¿Usted allí dejaría en evidencia, por ejemplo? Seguro, pero Daniel, lo que pasa es que cuando la gestión de alguien tiene impacto sobre la comunidad,